Ejercicio único, certificados de depósito a plazo. Una compañía desea llevar un mejor control de sus obligaciones con el público, razón por la que le ha solicitado a usted que cree un registro auxiliar de los certificados de depósito a plazo que mantienen los clientes en la entidad. Se desea una herramienta que automatice los cálculos lo máximo posible a fin de contar eficientemente con información básica acerca de dichas inversiones. En la hoja obligaciones del documento de Excel brindado por el profesor, proceda a realizar las siguientes actividades. Punto A. Cambie el formato de las siguientes celdas tal y como se especifica. Celda A1, tamaño 16. Vamos a hacerlo por partes. Tamaño 16, tipo de letra Cambria, letras color azul oscuro, fondo celeste. Las obligaciones. A1. Dijo que era letra Cambria. Cambria. Dice que era 16, si mal no recuerdo. También decía que era letra azul oscuro. Azul oscuro. Este otro. No, este. Azul oscuro. Y el fondo era celeste. Claro, azul, no sé qué. Muchas gracias. ¿Dónde estará el celeste? Eso será celeste. Turquesa. ¿Cuál será el color celeste? Desgracia. ¡Qué desgracia! ¿Y el nombre de este dónde estará metido? Eso puede ser celeste. ¿Será eso celeste? Descúbralo. Turquesa. ¿Cuál será el celeste? Azul. Agua marina. Azul claro. En teoría azul claro es celeste. En teoría. Ajá. Bla. 16, Cambria, azul oscuro, fondo celeste, negrita, borde color azul oscuro. Negrita, color de línea azul oscuro. Va con bordes externos y se pintan los bordes externos de color azul oscuro. En sana teoría, ahí está. Falta una pequeña acomodada, pero sí, ahí está. Ahí está. Dice que ahora celdas D2, E2, tamaño 14, letra calibrí, azul oscuro, negrita, borde color azul oscuro. Obligaciones D2, E2. Dice que le colocamos esto, le colocamos el texto en azul oscuro, le ponemos negrita, ¿qué más decía? Bueno, la letra también cambia. Creo que decía 14. Creo que no leí nada del fondo.
celda C2 de E2 14, colibrí azul oscuro, opción negrita habilitada, borde azul oscuro. Ok, ahora dice celda A5 a la M5, tamaño 13, colibrí, letra azul oscuro, fondo color celeste, opción negrita habilitada, borde externo color azul oscuro, datos centrados tanto horizontal como verticalmente. Entonces dice que de la A5, que es esta, hasta la M5, hasta la M5, me perdió la M, hasta la M5, M5, hasta la 5. Ok, ahí dice que todo eso iba con negrita, dijo que iba con cambria, no, con calibrí 13. Contexto azul oscuro, fondo en celeste, borde externo, el externo nada más, borde externo, centrado horizontalmente y centrado verticalmente, doble centralizado. Y vamos con eso listos. Sigue el punto B. Partiendo del hecho de que el cálculo del interés ordinario del tiempo se calcula con la fórmula monto principal por tasa por plazo entre 360 y que el plazo es la diferencia entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento del certificado, ubíquese en la columna cálculo de intereses y usando la fórmula días 360 calcule los días con base en años de 360 días, que es como se calculan los días en términos financieros. Calcule los intereses para cada certificado. Okay. Monto principal por tasa por plazo entre 360. Vamos a poner la formulita que va a tener dos partes o tres, en la cual va a ser una el monto principal multiplicando la tasa y cerramos esa parte, y la siguiente parte va a ser una multiplicación por la fórmula de días 360, donde vamos a tener la fecha inicial, que va a ser la emisión, vamos a tener la fecha de vencimiento y aquí tenemos dos modos: método estadounidense y el europeo. Dejamos el estadounidense por pura cosa y lo cerramos el siguiente paréntesis, ponemos una slash diagonal y ponemos un 360 y le damos enter. Con eso tenemos, en resumen, la multiplicación de el principal por la tasa de interés por el plazo. El plazo se sacó con la la fórmula de 10.360 del I6J6, que era el inicial y el vencimiento en método estadounidense, y luego toda esa multiplicación, todo ese producto se dividió por 360 y así llegamos a esa cantidad.
nada de ninguna de estas celdas está fijada. Y ahora simplemente lo deslizamos. Ahora instrucciones. Punto C. Posiciones en la columna estado y asignale a cada celda mediante la función condicional si el valor vencido, cuando la fecha de vencimiento sea menor a la fecha de corte, el valor por vencer cuando falten 10 días o menos para su vencimiento, y el valor activo si faltan más de 10 días para su vencimiento. Ok, es una columna de estado. Columna de estado igual si la fecha de vencimiento es menor que la fecha de corte con F4. Si eso ocurre, vamos a tener que es un valor vencido. ¿A qué me refiero y por qué le estoy declarando como valor vencido? Resulta que al hacer la resta de la fecha de vencimiento menos la fecha de corte, nos va a entregar uno de tres valores, ya sea un número negativo, un 0 o un número positivo. Si al hacer la resta de vencimiento menos fecha de corte y entrega un valor negativo, quiere decir que la fecha de vencimiento era, por decirlo de alguna forma, 2015 y la fecha de corte era 2016. Así que la fecha de vencimiento era más vieja y al hacer la resta queda como negativo. Por lo tanto está vencido. Vamos a añadir otro sí como segundo valor de falso. En esta ocasión vamos a poner que va a tener un valor de por vencer si faltan 10 días o menos para su vencimiento. Por lo tanto, vamos a tener ahora otro paréntesis en el que vamos a hacer una resta. Vamos a poner la J2, que es el año de interés, menos la E2, que es el año original, con F4 en la E2. La J6 no, porque ese valor va a ir cambiando cuando bajemos la fórmula. Si ese valor resultante fuera negativo, no entraría en este rango sino en el primero como vencido. Por lo tanto, vamos a poner que ese valor debe de ser menor que 11. ¿Por qué menor que 11? Para que sea igual o menor a 10 días. Si ese valor es igual o menor a 10 días, no negativo, sino igual o menor a 10 días, por eso puse el 11, me va a tirar el texto de por vencer. Y ahora me queda solamente una posibilidad, que la fecha de vencimiento tenga que tenga 11 días o más. Por lo tanto, aquí podría ponerle simplemente activo como última opción. Ya no queda nada más abierto. Los valores negativos quedan como vencidos. Los que tengan 10 días o menos para la fecha de corte quedan como por vencer. Y el resto quedan activos porque tienen más de 11 días. Tienen 11 días o más. Y así quedaría esa. Hay que cerrar 2 veces para poder salir de los dos sí que se habían creado. Y listo, le damos enter y se nos pone. Aquí deslizamos todo hacia abajo. Y hay una por vencer. Vamos a ver, dice que este es 4 de enero. Y la fecha de corte fue el 31 de diciembre de 2016.
lleva exactamente 4 días. Ok, siguiente punto, el punto D. Pase a la hoja de tasas y cambia el estilo de celda tal y como se especifica a continuación. Celda B4 a C4, asígneles un estilo de encabezado con centralizado horizontal. Tasas de B4 y C4, centralizado horizontal. Rangos de 5 a C11, asignenles un estilo 60% de énfasis del mismo color del encabezado anterior. Estilo de celda, énfasis 60% y esto es azul. Centralizado horizontal y listo. Vuelva a obligaciones, colóquese en la columna tipo de tasa y utilizando la búsqueda vertical asigne las celdas de dicha columna la descripción del tipo de tasa con base en el valor establecido en la columna tasa. Ok, vamos a obligaciones, tipo de tasa. No dijeron nada de ningún error, así que todo tiene que coincidir. Vamos a buscar una búsqueda vertical. Valor buscado es del tipo de tasa. La matriz a buscar va a ser en la hoja de tasa, esta matriz. El indicador de columna de la respuesta va a ser la número 2 y va a tener un orden exacto, por eso falso. Y cerramos. Bueno, en este caso hay que poner F4 en el rango de la matriz para evitar que se nos corra y se vaya a extraviar un valor y lo de erróneo. Lo ponemos y ahí quedaron. Con eso concluimos el punto. Punto F. Posiciones en la columna tasa y hago una validación de celdas de manera que solo permite incluir los datos establecidos en la hoja de tasas. Vamos a obligaciones, vamos a marcar todas las tasas, vamos a datos, vamos a validación de datos, vamos a dejarlo como una lista y el origen va a ser la hoja de tasas con estas tasas. Vamos al mensaje de error, ponemos error, tasa incorrecta, verifique valor, vamos a aceptar, listo, ahí está todo activado la validación. Siguiente instrucción, el punto G y último punto dice inserte una nueva hoja llamada resumen. Una nueva hoja de una vez y se va a llamar resumen. Resumen. En dicha hoja realice lo siguiente: escriba con estilo de encabezado los siguientes títulos en la celda A1, B2, C1. Disculpen. Inserte una nueva hoja llamada resumen. En dicha hoja, inserte una nueva hoja llamada resumen. Y ya la hice. En dicha hoja, realice lo siguiente. En dicha hoja, realice lo siguiente:
Escriba con estilo de encabezado los siguientes títulos en la celda A1, B1, C1, D1. Tipo de pago, total, conteo, promedio. De la A1 hasta la D1 vamos a poner estilo de encabezado, si es que lo encuentro, estilo de celda, encabezado, y los nombres van a ser tipo de pago, total, total, conteo y promedio. Ok. Ahora dice que escriba en la celda A2 mensaje mensual. Escriba en la celda A2 mensual, A3 trimestral, A4 anual y en la celda 5 vencimiento. Entonces mensual, trimestral, anual y por último vencimiento. A los rangos de celdas B2, B5, D2, D5 asignarles un formato de moneda con el símbolo de colones y 2 números decimales. Del B2 al B5, así decía, B2, B5. ¿Sí? B2, B5, D2, D5. Formato de moneda con símbolo de colones y 2 números decimales. Bueno, con control puedo marcar un rango y luego marcar el otro manteniéndolo presionado. Y a esto le voy a poner un valor de 2 decimales que se puede poner con esto. Y luego hacer el tipo de celda, formato de celda, poner el número, poner en moneda y buscar el símbolo de colones. Y si encuentro a Costa Rica, aquí estaba arribita de primero, me extrañaba. Y aceptar. Instrucciones. A cada celda del campo B, a cada celda de la columna B en el rango B2, B5 asignarle la suma de montos principales de certificaciones que se pagan con su respectiva descripción en la columna A. Entonces resumen, vamos aquí a hacer un total. Hacemos la fórmula de sumar si conjunto. El rango a sumar va a ser entre las obligaciones el principal, damos punto y coma. El rango de criterios va a ser el tipo de pago, punto y coma. El criterio va a ser en la hoja de resumen el tipo de pago, y con eso concluye la formulita y la cerramos y le damos enter. Ahí nos la indica como tal. La corremos y ahí tenemos todo.
Ah, perdón, ese error que apareció ahí fue porque no fijé la celda de los rangos. Las obligaciones del F6 al F35 van con F4 y F4, y la K6 a la K35 van también con F4, y se le da Enter. Ahora sí lo despejo y todo concuerda. Vamos a contar si conjunto. El rango de criterio está en obligaciones y va a ser el tipo de pago. Y el criterio va a ser en la hoja de resumen el tipo de pago. Se cierra, pongo F4 en los rangos y le damos Enter. Despejamos y listo. Y aquí, para hacerlo fácil y bonito, aquí en esta celda vamos a colocar la siguiente formulita, que va a ser esto dividido entre la cantidad de conteo. Y se despeja. Y hemos terminado casi por completo. Vamos a ver qué más nos dice. Ok, así es el promedio, ¿verdad? Ahora dice, escriban en la celda A6 totales con una justificación horizontal a la derecha. Resumen, A6 totales. Horizontal a la derecha. Este no es especificado, pero ese va a la derecha. Instrucciones. A rango de celdas A6 D6 asignes un estilo de salida de datos. B6 D6 estilo de celda, salida de datos. Okay. A la celda B6 asignenle la suma de montos principales de certificados. A la celda C6 asignenle la suma de cantidad de certificados, y a la celda D6 asignenle la suma de promedio del monto de certificados. Y con eso terminamos. Igual suma, se señala esto y Enter. Igual suma, se señala esto y Enter. Igual suma, señala esto y Enter. Y listo, terminamos.